El olor a pintura fresca era lo primero que te golpeaba al entrar, un aroma químico y penetrante que prometía un nuevo comienzo. Para mí, olía a final. Era un sábado, las 2 de la tarde, y la luz de otoño entraba por los ventanales de mi sala, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire y el plástico que cubría los muebles que mi esposo y yo habíamos elegido hacía 40 años. Unos pintores, 2 hombres jóvenes que evitaban mi mirada, trabajaban en silencio en el fondo, borrando el suave color marfil de las paredes con un beige insípido, el color de la rendición. Mi hijo Pablo y su esposa Natalia estaban sentados en mi sofá favorito, ese de brocado verde, como si fueran los anfitriones de una fiesta a la que yo no había sido invitada. El ambiente era tenso, una calma artificial que precede a las tormentas. Natalia, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, carraspeó para llamar la atención de los pocos familiares presentes. Llevaba un vestido de maternidad costoso, que yo sabía, por el estado de cuenta de mi tarjeta, había costado exactamente $1,200. Su mano descansaba sobre su vientre de 6 meses, usándolo como un escudo y un cetro. «Como algunos ya saben», comenzó, su voz melosa llenando el incómodo silencio. «Pablo y yo hemos decidido mudarnos aquí, con Isabel, para cuidarla en esta nueva etapa». Sentí una punzada fría. Detrás de ella, uno de los pintores estaba desmontando el marco de la puerta de mi propio dormitorio. Iba a ser el cuarto del bebé. Su anuncio no era una propuesta, era una proclamación de conquista. Mi espacio, mi vida, estaba siendo vaciado frente a mis ojos. Mi primer instinto fue buscar una línea de vida, una voz amiga que me anclara a la realidad. Clara. Necesitaba llamar a Clara. Saqué mi viejo celular del bolsillo de mi vestido, mis dedos temblorosos buscando su número en la pantalla. Apenas había marcado el primer dígito cuando una sombra se cernió sobre mí. Natalia se había levantado con una agilidad sorprendente para su estado. Se movió con la calma escalofriante de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Con una delicadeza insultante, me quitó el teléfono de la mano. No hubo forcejeo. Mis 72 años no eran rival para su ambición de 38. Sostuvo el aparato por un segundo, mirándome fijamente, y luego, en un movimiento fluido y brutal, lo estrelló contra la pared de piedra de la chimenea. El sonido del plástico y el cristal haciéndose añicos fue como un disparo en la sala silenciosa. «No necesitarás esto, Isabel», dijo Natalia, su voz tan serena como si acabara de servir el té. «Ahora nosotros nos encargamos de todo. Somos una familia». El eco de sus palabras y del teléfono roto pareció congelar el tiempo. Los pintores se detuvieron en seco, sus brochas suspendidas en el aire. Mi sobrina, sentada a unos metros, de repente encontró fascinante el patrón de la alfombra. Todos eran testigos, y su silencio era una forma de complicidad. Giré mi cabeza lentamente, buscando a mi hijo. Mis ojos suplicaban una reacción, una defensa, algo. Esta sigue siendo mi casa, Pablo», logré decir. Mi voz un hilo quebradizo. Él no me sostuvo la mirada. Sus ojos se clavaron en sus costosos zapatos, esos que yo sabía que no podía permitirse. Su cobardía fue la confirmación final. Estaba sola. La humillación era un sabor amargo en mi boca, pero en medio de la neblina de la conmoción, mi mente, la mente de una contadora, empezó a funcionar. Mientras el silencio se estiraba, mis ojos se posaron sobre la mesa de centro. Allí, junto a una taza de té a medio beber, había una carpeta de cartón brillante. Llevaba un logo elegante y minimalista: Gestión Patrimonial Molina. Recordé vagamente a Pablo poniéndome unos papeles enfrente hace 2 años, hablándome de simplificar las cosas para el futuro. Firmé sin leer la letra pequeña, confiando en mi único hijo. En ese momento fue un acto de amor. Ahora, mirando esa carpeta, entendí que había sido un acto de abdicación. La carpeta ya no era un simple archivo, era una pista, la única que tenía. Era el arma que habían usado contra mí, y quizás, solo quizás, podría convertirse en la mía. Comprendí que la humillación pública era solo el primer paso de su plan. Me habían aislado, me habían quitado mi única forma de comunicación externa, pero no sabían que una contadora jubilada tiene otras herramientas. Mi memoria, por ejemplo.
Una memoria que recordaba cada centavo invertido en esa casa de 180 metros cuadrados en la calle Los Fresnos 432. Recordaba perfectamente los 15 años, desde 1995 hasta 2010, en que destiné el 30% de mi sueldo como contadora jefe para pagar la hipoteca. Unos $450 mensuales de la época, cada uno ganado con horas extras y fines de semana en la oficina. Celebré la última cuota sola, en esa misma sala, con una copa de vino barato y la escritura en la mano. La casa no era un regalo, era el trabajo de mi vida. Y mi memoria también guardaba un registro detallado de otras deudas, las que no estaban escritas en ningún papel. Recordaba la tarde de 2018 cuando le entregué a Pablo un cheque por $25,000, casi todos mis ahorros de jubilación, para que iniciara ese negocio de importación que sonaba tan prometedor. «Mamá, la confianza es lo único que importa», me dijo mientras guardaba el cheque en su bolsillo. No firmamos ningún pagaré. El negocio, por supuesto, fracasó en menos de un año, y el dinero se desvaneció como humo. Cada vez que intentaba mencionarlo, él desviaba el tema con una maestría que me hacía sentir mezquina y avara por siquiera preguntar. Era una deuda de amor, me decía, y esas nunca se cobran. Tampoco había olvidado la deuda de Natalia. Un mes antes de su boda, en 2020, recibí una llamada suya. Entre sollozos, el banco amenazaba con embargar su auto por un saldo impago de $8,200 en su tarjeta de crédito. Ese dinero era el que yo había ahorrado con tanto esmero para mi soñado viaje a Italia, un viaje que había pospuesto toda mi vida. Pagué la deuda sin dudarlo. Ella me abrazó, llorando de gratitud, y me prometió que me lo devolvería hasta el último centavo. Nunca más volvió a mencionar el tema. Cuando lo hice yo, meses después, me miró con una ofensa ensayada y dijo: «Isabel, el dinero destruye familias. No querrás eso, ¿verdad?». Me hicieron sentir culpable por reclamar lo que era mío, transformando mi generosidad en una obsesión vergonzosa. Mientras los pintores recogían sus cosas, ajenos al drama que acababan de presenciar, y mi sobrina se despedía con una prisa repentina, Pablo y Natalia comenzaron a hablar de los colores para las cortinas del nuevo cuarto del bebé. Actuaban como si yo fuera un mueble más, una antigüedad silenciosa en la esquina de la sala. Me miraron, pero no me vieron. Creían que al romper mi teléfono me habían dejado muda, pero se equivocaban. No me habían silenciado. Me habían dado un propósito. La mujer frágil y confiada que había firmado esos papeles 2 años atrás acababa de morir junto con mi celular. En su lugar, estaba naciendo una contadora que recordaba cada decimal y que sabía que las cuentas, tarde o temprano, siempre deben cuadrarse. La primera fase de su plan había terminado. La primera fase del mío apenas comenzaba. El olor a pintura fresca era lo primero que te golpeaba al entrar, un aroma químico y penetrante que prometía un nuevo comienzo, pero que, para mí, olía inequívocamente a final. Era un sábado, las 2 de la tarde, y la luz de otoño se filtraba por los ventanales de mi sala, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire y el plástico protector que cubría los muebles que mi esposo y yo habíamos elegido con tanto esmero hacía 40 años. 2 pintores, hombres jóvenes que evitaban mi mirada con una estudiada indiferencia, trabajaban en silencio en el fondo, borrando el suave color marfil de mis paredes con un beige insípido, el color exacto de la rendición. Mi hijo Pablo y su esposa Natalia estaban sentados en mi sofá favorito, ese de brocado verde, como si fueran los anfitriones de una fiesta a la que yo, curiosamente, no había sido invitada. El ambiente era una calma artificial, densa y pesada, como el aire que precede a las peores tormentas. Natalia, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos, carraspeó para reclamar la atención de los pocos familiares presentes. Llevaba un vestido de maternidad de diseñador que yo sabía por el estado de cuenta de mi propia tarjeta de crédito. Había costado exactamente $1,200. Su mano descansaba sobre su vientre de 6 meses, un gesto que usaba simultáneamente como un escudo y un cetro de poder. «Como algunos ya saben», comenzó, su voz melosa llenando el incómodo silencio,
Pablo y yo hemos decidido mudarnos aquí, con Isabel, para cuidarla en esta nueva etapa. Sentí una punzada fría en el pecho. Detrás de ella, uno de los pintores, con una eficiencia cruel, estaba desmontando el marco de la puerta de mi propio dormitorio. Iba a ser el cuarto del bebé. Su anuncio no era una propuesta amable, era una proclamación de conquista. Mi espacio, mi historia, mi vida, estaban siendo vaciados y redecorados frente a mis ojos. Mi primer instinto, un reflejo desesperado por encontrar una línea de vida, fue buscar a Clara. Necesitaba escuchar su voz, una voz que me anclara a la realidad y me confirmara que no estaba perdiendo la razón. Saqué mi viejo celular del bolsillo de mi vestido, mis dedos temblorosos y torpes buscando su número en la pequeña pantalla. Apenas había logrado marcar el primer dígito cuando una sombra se cernió sobre mí, bloqueando la luz del ventanal. Natalia se había levantado con una agilidad sorprendente para su estado, moviéndose con la calma escalofriante de un depredador que sabe perfectamente que su presa no tiene escapatoria. Se inclinó sobre mí, su perfume caro invadiendo mi espacio personal, y con una delicadeza que resultaba profundamente insultante, me quitó el teléfono de la mano. No hubo forcejeo. Mis 72 años no eran rival para su ambición de 38. Sostuvo el aparato por un segundo, mirándome fijamente a los ojos, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Luego, en un movimiento fluido y brutalmente deliberado, estrelló mi teléfono contra la pared de piedra de la chimenea. El sonido del plástico y el cristal haciéndose añicos fue como un disparo en la sala silenciosa, un estallido agudo que rompió la tensión para reemplazarla con un shock puro y paralizante. Los fragmentos del teléfono cayeron sobre la alfombra persa como los restos de un naufragio, y con ellos, mi única conexión con el mundo exterior. Era un acto de violencia simbólica, una demostración de poder tan clara y definitiva que no necesitaba palabras adicionales para ser comprendida. Me habían aislado. El mensaje era inequívoco. Estaba completamente a su merced. «No necesitarás esto, Isabel», dijo Natalia, su voz tan serena y controlada como si acabara de servir el té, devolviendo el eco de sus palabras a la sala ahora congelada en el tiempo. «Ahora nosotros nos encargamos de todo. Somos una familia». El eco de esa frase, «somos una familia», se sintió como una sentencia. Los pintores se detuvieron en seco, sus brochas suspendidas en el aire, sus rostros una mezcla de incomodidad y curiosidad morbosa. Mi sobrina, sentada a unos metros de distancia, de repente encontró un interés desmesurado en el patrón de la alfombra, evitando mi mirada a toda costa. Todos eran testigos, y su silencio no era neutralidad, era una forma de complicidad. Giré mi cabeza lentamente, buscando el rostro de mi hijo, de mi único hijo. Mis ojos le suplicaban una reacción, una defensa, una mínima señal de lealtad. Esta sigue siendo mi casa, Pablo», logré decir, mi voz un hilo quebradizo que apenas se oyó en la quietud. Él no me sostuvo la mirada. Sus ojos, esos ojos que yo había visto llenos de admiración cuando era niño, se clavaron en sus costosos zapatos de cuero italiano, esos que yo sabía perfectamente que no podía permitirse. Su silencio fue más elocuente que cualquier grito, más doloroso que cualquier insulto. Su cobardía fue la confirmación final de que no solo estaba siendo despojada, sino que estaba siendo traicionada por la persona en la que más había confiado en mi vida. La humillación ya no era solo social, se había vuelto íntima, una herida profunda infligida por la mano que yo misma había ayudado a criar. En ese instante, comprendí la aterradora verdad de mi situación. Estaba completamente sola, atrapada en mi propia casa con mis carceleros. Su plan, fuera cual fuese, estaba en marcha, y yo no tenía a nadie a quien recurrir. La humillación era un sabor amargo y metálico en mi boca, pero en medio de la neblina de la conmoción y el dolor, algo dentro de mí comenzó a despertar. Mi mente, la mente de una contadora, que durante 40 años había encontrado orden en el caos de los números, empezó a funcionar. Mientras el silencio se estiraba, mis ojos se posaron sobre la mesa de centro. Allí, junto a una taza de té a medio beber, había una carpeta de cartón brillante. Llevaba un logo elegante y minimalista.
Gestión Patrimonial Molina. Recordé vagamente a Pablo poniéndome unos papeles enfrente hace 2 años, hablándome con entusiasmo sobre simplificar las cosas para el futuro. Firmé sin leer la letra, pequeña, confiando ciegamente en mi hijo. En ese momento fue un acto de amor incondicional. Ahora, mirando esa carpeta, entendí que había sido un acto de abdicación. La carpeta ya no era un simple archivo. Era una pista, la única que tenía. Era el arma que habían usado contra mí, y quizás, solo quizás, podría convertirse en la mía. Comprendí que la humillación pública era solo el primer paso de su plan. Me habían aislado, me habían quitado mi única forma de comunicación externa, pero no sabían que una contadora jubilada tiene otras herramientas. Mi memoria, por ejemplo. Una memoria que recordaba cada centavo invertido en esa casa de 180 metros cuadrados en la calle Los Fresnos 432. Recordaba perfectamente los 15 años, desde 1995 hasta 2010, en que destiné el 30% de mi sueldo como contadora jefe para pagar la hipoteca. Unos $450 mensuales de la época, cada uno ganado con horas extras y fines de semana en la oficina. Celebré la última cuota, sola, en esa misma sala, con una copa de vino barato y la escritura en la mano. La casa no era un regalo, era el trabajo de mi vida, el santuario que construí con sudor y números. Mi memoria también guardaba un registro detallado de otras deudas, las que no estaban escritas en ningún papel. Recordaba la tarde de 2018, la luz del sol entrando por la misma ventana que ahora miraba, cuando le entregué a Pablo un cheque por $25,000, casi todos mis ahorros de jubilación, para que iniciara ese negocio de importación que sonaba tan prometedor. «Mamá, la confianza es lo único que importa», me dijo mientras guardaba el cheque en el bolsillo de su chaqueta costosa. No firmamos ningún pagaré. El negocio, por supuesto, fracasó en menos de 1 año, y el dinero se desvaneció como humo. Cada vez que intentaba mencionarlo, él desviaba el tema con una maestría que me hacía sentir mezquina y avara por siquiera preguntar. Era una deuda de amor, me decía, y esas nunca se cobran. Tampoco había olvidado la deuda de Natalia. 1 mes antes de su boda, en 2020, recibí una llamada suya, entre sollozos histriónicos. El banco amenazaba con embargar su auto por un saldo impago de $8,200 en su tarjeta de crédito. Ese dinero era el que yo había ahorrado con tanto esmero para mi soñado viaje a Italia, un viaje que había pospuesto toda mi vida. Las imágenes de la Toscana se disolvieron mientras escuchaba su pánico calculado. Pagué la deuda sin dudarlo. Ella me abrazó, llorando de gratitud, y me prometió que me lo devolvería hasta el último centavo. Nunca más volvió a mencionar el tema. Cuando lo hice yo, meses después, me miró con una ofensa ensayada y dijo: «Isabel, el dinero destruye familias. No querrás eso, ¿verdad?». Me hicieron sentir culpable por reclamar lo que era mío, transformando mi generosidad en una obsesión vergonzosa. Mientras los pintores recogían sus cosas, ajenos al drama que acababan de presenciar, y mi sobrina se despedía con una prisa repentina, Pablo y Natalia comenzaron a hablar de los colores para las cortinas del nuevo cuarto del bebé. Actuaban como si yo fuera un mueble más, una antigüedad silenciosa en la esquina de la sala. Me miraron, pero no me vieron. Creían que al romper mi teléfono me habían dejado muda, pero se equivocaban. No me habían silenciado, me habían dado un propósito. La mujer frágil y confiada que había firmado esos papeles 2 años atrás acababa de morir junto con mi celular. En su lugar estaba naciendo una contadora que recordaba cada decimal y que sabía que las cuentas, tarde o temprano, siempre deben cuadrarse. La primera fase de su plan había terminado. La primera fase del mío apenas comenzaba. El recuerdo de la hipoteca era el más nítido de todos. Volví a 1995, a la sensación de las llaves frías en mi mano por primera vez. La casa olía a madera vieja y a promesas. Mi esposo acababa de fallecer y Pablo era apenas un adolescente. Cada pago mensual de $450 era un acto de fe. Recuerdo las noches trabajando hasta tarde en la oficina, el zumbido de las computadoras como una canción de cuna, revisando balances ajenos mientras aseguraba el mío.
Sacrifiqué cenas con amigas, vacaciones y pequeños lujos. Todo por esas 4 paredes. Durante 15 años cada ladrillo fue pagado no solo con dinero, sino con mi tiempo, con mi vida. Cuando finalmente tuve la escritura en mis manos en 2010, sentí un silencio profundo y satisfactorio. Era la prueba tangible de mi independencia, mi fortaleza. Luego, el recuerdo de Pablo en 2018 se superpuso a esa imagen de victoria. Él no vino a pedir un préstamo, vino a vender un sueño. Se sentó en la misma mesa donde yo había firmado la hipoteca y desplegó su plan de negocios con un entusiasmo contagioso. Hablaba de contenedores, de márgenes de ganancia, de un futuro brillante. Los $25,000 no eran solo dinero, eran mi seguridad, los ahorros que me permitirían envejecer sin miedo. Al firmar ese cheque no solo le di mis ahorros, le di mi confianza más ciega. «Esto nos cambiará la vida, mamá», prometió. Y la cambió, pero no como él había dicho. Cuando el negocio colapsó, no hubo explicaciones, solo un silencio incómodo y la petición implícita de que yo absorbiera la pérdida como una madre abnegada. La deuda no era solo financiera, era una traición a mi sacrificio. ¿Y cómo olvidar a Natalia, llorando al teléfono en 2020? Su voz, quebrada y desesperada, describía la humillación de perder su auto por una deuda de $8,200. En mi mente yo veía los campos de girasoles de la Toscana, el sabor del vino Chianti, el arte de Florencia. Cada dólar de esos ahorros tenía un destino, un sueño que había cultivado por décadas. Pero su necesidad, su urgencia fabricada, se sintió más real en ese momento. Transferí el dinero desde mi cuenta de ahorros, viendo cómo mi viaje a Italia se desvanecía en la pantalla del banco. Su gratitud fue efusiva y breve. La promesa de pago se convirtió en polvo, y cuando intenté recordársela, me acusó de materialismo. Usaron mi amor como un cajero automático y mi silencio como una aprobación. Estos no eran solo recuerdos, eran pruebas, eran asientos contables en el libro mayor de mi vida, y cada uno tenía un valor claro y cuantificable. La casa representaba 15 años de mi vida profesional, el negocio de Pablo, la totalidad de mi fondo de jubilación, la deuda de Natalia, mi último gran sueño personal. Sumados, no eran solo dólares y centavos, eran mi pasado, mi presente y el futuro que me estaban robando. Ellos veían a una anciana frágil, una figura decorativa en su nuevo hogar. No veían a la mujer que había financiado cada uno de sus errores, cada uno de sus caprichos. Creían que la historia de esos sacrificios estaba enterrada, olvidada. Pero una buena contadora nunca borra los registros, simplemente los archiva para la auditoría final. Y esa auditoría estaba a punto de comenzar. Mientras ellos discutían sobre cunas y colores pastel, mi mente ya estaba trazando un plan. La carpeta de Gestión Patrimonial Molina sobre la mesa ya no era un símbolo de mi estupidez, sino el punto de partida. Necesitaba recuperar esos documentos. Necesitaba acceso a mis propios registros bancarios. Necesitaba un teléfono, no para llamar a una amiga en busca de consuelo, sino para contactar a un abogado. La humillación que sentí momentos antes se estaba transformando en una fría y calculadora determinación. El dolor no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. Ya no se trataba de recuperar el dinero, se trataba de recuperar mi vida, mi dignidad, mi nombre. Ellos habían iniciado un juego sin entender las reglas, y yo había pasado 40 años dominándolas. La primera noche en mi nueva realidad fue un insomnio helado y lúcido. Mientras Pablo y Natalia dormían en su habitación, usurpando el espacio que había sido mío y de mi esposo, yo me moví por la casa en penumbras como un fantasma, en su propio mausoleo. El olor a pintura fresca todavía impregnaba el aire, un recordatorio constante de mi desplazamiento. Mi objetivo era la pequeña oficina que mi esposo usaba, ahora un depósito de cajas y recuerdos olvidados. Necesitaba encontrar mi copia de los papeles que firmé hace 2 años. Con el corazón martillando contra mis costillas, empecé a revisar viejos archivadores metálicos, el chirrido de los cajones sonando como un grito en el silencio de la madrugada. Cada caja de cartón estaba cubierta por una fina capa de polvo.
el sedimento del tiempo y la confianza ciega. Buscaba a tientas, sin encender la luz, guiada solo por la memoria táctil de mis propios archivos. Después de casi una hora, mis dedos rozaron una carpeta de plástico azul, diferente a las de cartón que solía usar. Dentro, entre viejas declaraciones de impuestos y garantías de electrodomésticos, estaba una carpeta delgada con el logo de Gestión Patrimonial Molina. La saqué con el cuidado de un arqueólogo desenterrando una reliquia peligrosa. El papel se sentía frío y liso bajo mis dedos. No lo abrí de inmediato. Me quedé allí, en la oscuridad, sosteniendo la prueba de mi propia ingenuidad. Recordé la sonrisa de Pablo ese día, su mano sobre la mía mientras me guiaba para firmar. Es solo una formalidad, mamá, para que todo sea más fácil si algo te pasa. La facilidad, entendí ahora, no era para mí. Era para ellos. Sostener ese documento era sostener la arquitectura legal de mi propia ruina. ¿Qué horrores se escondían en su letra pequeña? Al día siguiente, con la excusa de ir a la farmacia, salí de la casa por primera vez desde el incidente. Caminé varias cuadras hasta una pequeña copistería de barrio, un lugar anónimo donde nadie me conocía. Le entregué el documento al joven empleado y le pedí una ampliación de la página 3, la que contenía las cláusulas más densas. Mientras la máquina zumbaba y la luz del escáner barría el papel, me sentí expuesta. Pagué en efectivo y salí con el sobre en la mano. No lo abrí hasta llegar a un banco solitario en un parque cercano. La ampliación era brutalmente clara. Allí estaba, la cláusula 7, escrita en una jerga legal diseñada para disuadir la lectura. Se otorgan poderes irrevocables y absolutos sobre el bien inmueble sito en Los Fresnos 432. Le había dado a mi hijo el poder de borrarme de mi propia vida. El aire se volvió denso y difícil de respirar. La procuración no era una medida de protección, era una sentencia de expropiación. Ahora que conocía el alcance del arma legal que les había entregado, necesitaba entender el daño financiero que ya habían infligido. Esa misma noche, esperé de nuevo a que el silencio se apoderara de la casa. Desempolvé mi vieja laptop, una máquina lenta y obsoleta que Natalia había insistido en reemplazar, pero que yo había guardado en un armario. A las 3 de la madrugada, sentada en el suelo de la habitación de invitados, la encendí. El zumbido del ventilador era el único sonido. Accedí a mi cuenta bancaria usando una contraseña que nadie conocía, el número de serie de la primera calculadora que usé como contadora en 1975. Era mi pequeño ritual, un ancla a mi identidad profesional. La página del banco tardó una eternidad en cargar, cada segundo aumentando la tensión en mi pecho. Sabía que lo que iban a encontrar no me gustaría, pero necesitaba verlo. Necesitaba los números. La pantalla finalmente se iluminó con el portal del banco. Fui directamente a la sección de transferencias y filtré los últimos 6 meses. La lista que apareció me dejó sin aliento. Una serie de transferencias recurrentes, hechas desde mi cuenta de ahorros a la cuenta personal de Pablo. No eran montos pequeños. Había transferencias de $2,000, $3,000, a veces hasta $4,000 en un solo mes. Los conceptos eran insultantemente vagos. Apoyo familiar, préstamo personal, gastos varios. Sumé las cifras con la rapidez mental que nunca había perdido. El total ascendía a $18,500. $18,500 que habían salido de mi cuenta sin mi autorización explícita, amparados por esa procuración que yo había firmado con tanto amor. Cada número en esa pantalla era una puñalada. La implicación era devastadora. No solo habían planeado quedarse con mi casa, sino que habían estado vaciando mis ahorros sistemáticamente para financiar su estilo de vida mientras preparaban el golpe final. Mi dinero estaba financiando mi propia expulsión. Imprimí cada uno de los extractos usando una vieja impresora que también había rescatado del olvido. El ruido de la impresión me pareció ensordecedor, pero ellos dormían profundamente, seguros en su victoria. Apilé las hojas, una sobre otra. Ya no eran simples números en una pantalla. Eran evidencia tangible, una montaña de papel que documentaba su codicia y mi ceguera. Tenía la prueba del abuso de confianza, pero me faltaba algo que expusiera su engaño de una manera más visceral, algo que nadie pudiera discutir. Necesitaba sus propias palabras. Para eso,
Necesitaba a Clara. Al día siguiente, usando unas monedas que encontré en un viejo abrigo, la llamé desde un teléfono público, a 3 calles de mi casa. Su voz, fuerte y sin rodeos, fue como un bálsamo. Le expliqué la situación en frases cortas y precisas, sin permitir que la emoción me quebrara la voz. Ella no me interrumpió con lástima. Escuchó como la estratega que siempre fue. Le di un plan. Le pedí que llamara a Natalia, haciéndose pasar por una agente inmobiliaria interesada en alquilar su antiguo apartamento. Le di el número que recordaba y le pedí que grabara la llamada. «Sé exactamente qué decir», me aseguró Clara, su voz teñida de una furia protectora que me dio fuerzas. «Esa arpía va a cantar como un canario». Sabía que podía confiar en ella. Esa tarde la espera fue una tortura. Finalmente, a las 6, el teléfono desechable que Clara me había dejado en un buzón acordado vibró. Era un mensaje de texto con un solo archivo, de audio adjunto. Me encerré en el baño, el único lugar con pestillo, y me puse los auriculares. La voz de Clara era profesional y convincente. Luego escuché a Natalia. Su tono era arrogante, henchido de orgullo. «No, no, el apartamento ya no está en el mercado de venta», le decía a la supuesta agente. «Lo estamos alquilando por nuestra cuenta. Son $2,200 al mes. Un ingreso extra excelente mientras vivimos con mi suegra para cuidarla». El descaro me heló la sangre. Estaba confesando que no solo no necesitaban mi casa, sino que estaban lucrando con su antigua propiedad mientras se presentaban como mis salvadores abnegados. La mentira tenía una cifra: $2,200 al mes. Guardé el archivo de audio en 3 lugares diferentes. Era una prueba irrefutable, una joya. Pero mientras escuchaba su voz segura, una duda me asaltó. ¿Había sido todo esto un plan improvisado, nacido de la oportunidad, o algo que habían estado maquinando durante mucho tiempo? La mención de Sergio Molina, el gestor patrimonial, seguía resonando en mi cabeza. Necesitaba pruebas de premeditación, algo que conectara los puntos entre la firma de la procuración y la toma de mi casa. Recordé que Pablo había usado mi vieja computadora de escritorio para intercambiar correos con Molina. Dijo que era más segura. Tal vez había dejado un rastro, pero yo no era experta en tecnología. Necesitaba a alguien que sí lo fuera. Necesitaba a mi nieto, Leo, el hijo de mi sobrina. Era un chico de 16 años brillante y silencioso. Un genio con las computadoras que siempre me había tratado con un cariño genuino. Le pedí a mi sobrina que lo trajera con la excusa de que necesitaba ayuda para organizar unas viejas fotos digitales. Mientras Natalia lo miraba con desdén, como si fuera una molestia, yo lo llevé a la oficina. Le expliqué en voz baja lo que necesitaba: recuperar correos electrónicos que Pablo había borrado de la papelera de reciclaje. No le di todos los detalles del drama familiar, solo le dije que eran documentos importantes para mí. Él asintió, sin hacer preguntas, y se sentó frente a la vieja torre. Sus dedos volaron sobre el teclado, abriendo ventanas negras con códigos que yo no entendía. Observé en silencio, maravillada por su habilidad. Después de 20 minutos que parecieron una eternidad, Leo se giró hacia mí. «Los tengo, abuela Isabel», dijo en voz baja. En la pantalla apareció una lista de correos electrónicos recuperados. Eran intercambios entre la cuenta de Pablo y una dirección perteneciente a Sergio Molina. Le pedí a Leo que los imprimiera todos y luego los borrara de forma segura. Mientras la impresora escupía las hojas una a una, el corazón me latía con una mezcla de pavor y vindicación. Le di a Leo un billete de $50, diciéndole que era por su ayuda. Él intentó rechazarlo, pero insistí. Era más que un pago. Era el primer honorario de mi nueva consultora. Él era mi aliado inesperado, el que me había entregado la pieza final del rompecabezas. Esa noche, con la puerta de mi habitación de invitados cerrada con una silla, leí los correos impresos bajo la luz de una pequeña linterna. Las palabras en la página eran más crueles de lo que jamás hubiera imaginado. Eran la crónica de mi despojo. En un correo fechado 6 meses antes, Pablo le escribía a Molina: «El plan de transición de activos de Isabel está en marcha. Natalia y yo nos mudaremos en otoño». En otro, discutían el valor de mercado de mi casa y las opciones para una hipoteca inversa.
Pero fue el último correo el que me rompió por dentro y me endureció para siempre. Molina escribía: una vez consolidado el control, la opción de la residencia Villa Serenidad puede ser un escenario viable para asegurar su bienestar a largo plazo. No era un plan de cuidado, era un plan de despojo, meticulosamente diseñado para dejarme sin nada. Tenían todo planeado, incluso mi destino final. Con los correos de Molina en mi poder, la estrategia dejó de ser una nebulosa de indignación y se convirtió en un mapa detallado. El lunes a las 10 de la mañana, mientras Natalia estaba en una clase de yoga prenatal y Pablo en una de sus misteriosas reuniones de negocios, salí de casa. Caminé con la lentitud que ellos esperaban de mí, pero mi paso era firme. Me dirigí al centro, a un edificio de oficinas de cristal y acero que olía a éxito y a facturas caras. En el piso 12 me esperaba la doctora Sofía Luján, una abogada recomendada por un ex colega del Ito-Sciences Trabajo. Su nombre era sinónimo de tenacidad. Al entrar en su oficina, minimalista y ordenada, sentí por primera vez en semanas que el aire volvía a mis pulmones. No venía a pedir ayuda, venía a contratar a un arma. La doctora Luján, una mujer de 35 años con una mirada que parecía capaz de leer a través de los contratos más enrevesados, no me ofreció pañuelos ni palabras de consuelo. Me ofreció un vaso de agua y me dijo: «Señora Herrera, muéstreme lo que tiene». Sobre su escritorio de 1900, caoba pulida, coloqué las pruebas en orden cronológico. Primero, la copia ampliada de la procuración, con la cláusula 7 resaltada en amarillo. Luego, los extractos bancarios que sumaban $18.500. Finalmente, los correos electrónicos recuperados por Leo. Ella leyó todo en un silencio absoluto, sus ojos moviéndose con una rapidez impresionante. Al terminar, levantó la vista, y su expresión no era de lástima, sino de una fría furia profesional. «Lo que han hecho no es solo inmoral, señora Herrera», dijo, su voz cortante como un bisturí. «Es un fraude de manual, y vamos a documentarlo hasta el último centavo». Salí de su oficina una hora después con una lista de tareas clara y precisa. La doctora Luján había trazado el esqueleto de nuestra contraofensiva. Necesitábamos más. Necesitábamos una prueba que no solo demostrara el abuso financiero, sino que demoliera su narrativa de hijos abnegados. «Los jueces ven números todos los días», me explicó, «pero lo que realmente inclina la balanza es la intención maliciosa, la mentira descarada». Me dio un plazo. Tenía hasta el jueves para reunir la evidencia restante. El viernes por la mañana lanzaríamos el primer ataque formal. Sentí una oleada de energía que no había experimentado en años. Ya no era una víctima a la deriva. Era la principal investigadora de mi propio caso. El primer paso estaba dado, pero el más peligroso aún estaba por venir. La auditoría nocturna en mi propia casa. Esa noche, la casa Sanesworth sentía como un territorio enemigo. Pablo y Natalia cenaron hablando con entusiasmo sobre la fiesta de bienvenida que planeaban para el sábado. Me trataron con una condescendencia estudiada, preguntándome si quería mi té o si recordaba tomar mis pastillas. Asentí y sonreí, interpretando el papel de la anciana dócil que ellos habían escrito para mí. Esperé pacientemente, escuchando el ritmo de la casa, los pisos que crujían, el murmullo de su televisor. A las 2 de la madrugada, cuando el silencio era absoluto, me deslicé fuera de mi cama, con mi vieja laptop bajo el brazo. Me instalé en el rincón más oscuro de la sala, donde la luz de la pantalla no sería visible desde el pasillo. La misión de esa noche era descargar el historial completo de mis finanzas de los últimos 5 años. El proceso fue una tortura de lentitud y tensión. Cada clic del mouse sonaba como una detonación en la quietud de la noche. El ventilador de la laptop zumbaba, un sonido que temía que los despertara. Con dedos temblorosos pero precisos, navegué por el portal del banco, accediendo a los archivos históricos. Descargué cada estado de cuenta mensual, cada registro de transferencia, cada notificación de tarjeta de crédito. Eran 5 años de mi vida financiera, un rastro digital que documentaba no solo mis ahorros, sino también sus crecientes extracciones. Luego, abrí la carpeta con los correos que Leo había recuperado y los transferí, junto con los archivos del banco.
a un pequeño pendrive que la doctora Luján me había dado. Un pendrive encriptado. Un pequeño rectángulo de plástico que ahora contenía la totalidad de su traición. Cuando la barra de progreso finalmente marcó el 100%, sentí un alivio tan profundo que casi me doblo sobre el teclado. Expulsé el pendrive con un cuidado reverencial. Lo sostuve en la palma de mi mano por un momento. Era increíblemente ligero, pero pesaba más que la casa entera. Contenía la verdad, destilada en kilobytes. Era la prueba irrefutable de un plan a largo plazo, de una codicia sistemática disfrazada de amor filial. Escondí el dispositivo en el forro de un viejo abrigo de invierno, un lugar donde nunca se les ocurriría buscar. El poder había cambiado de manos, aunque ellos todavía no lo sabían. Tenía la evidencia financiera y la prueba de premeditación. Solo me faltaba una cosa para completar el cuadro. Necesitaba que su arrogancia hablara por sí misma. Necesitaba su confesión, grabada y preservada para siempre. El miércoles por la tarde, a las 4 en punto, me encontré con Clara en un café anónimo, lejos de nuestro barrio. Ella llegó con su energía de siempre, un torbellino de lealtad envuelto en un abrigo elegante. No perdimos tiempo en lamentos. Le expliqué la última fase de mi plan de recolección de pruebas. Le entregué un pequeño teléfono desechable, nuevo y sin registrar, y un papel con el número de Natalia y un guión simple. «Clara, necesito que te hagas pasar por una agente inmobiliaria», le dije en voz baja, asegurándome de que nadie nos escuchara. «Llama a Natalia, pregúntale por su antiguo apartamento. Di que un cliente está muy interesado en comprarlo. Graba cada palabra». Clara tomó el teléfono y leyó las instrucciones, su mandíbula tensándose con una furia justa. «Isabel, considera esto hecho», dijo, sus ojos brillando. «Esa víbora va a caer en su propia trampa». La espera fue insoportable. Regresé a casa y me forcé a tejer en el sofá, un acto de normalidad que me costó cada gramo de mi autocontrol. Natalia pasó a mi lado, tarareando, y mencionó casualmente que había recibido una llamada extraña de una inmobiliaria. Sentí un escalofrío. «Probablemente un número equivocado», dijo con desdén, sin darme una segunda mirada. Mi corazón latía con fuerza. A las 6 de la tarde, el teléfono desechable que había guardado en el bolsillo de mi delantal vibró silenciosamente. Era un mensaje de Clara. Contenía un único archivo de audio. Me disculpé diciendo que necesitaba ir al baño, el único lugar de la casa con un cerrojo que aún funcionaba. Me encerré, me senté en el borde de la bañera y me puse los auriculares que había traído conmigo. Pulsé play. La voz de Clara era irreconocible, profesional y ligeramente impersonal. Luego la voz de Natalia llenó mis oídos, goteando arrogancia y orgullo. «Oh, no, el apartamento ya no está en venta, querida», le decía a la supuesta agente. «Decidimos no vender. De hecho, lo estamos alquilando por nuestra cuenta. Son $2,200 al mes, ya sabes. Un ingreso extra excelente mientras vivimos con mi suegra para cuidarla en esta etapa tan difícil para ella». La desfachatez me dejó sin aire. No solo admitía que tenían una fuente de ingresos considerable, demoliendo su pretexto de necesidad, sino que se pintaba a sí misma como una mártir. Guardé el archivo de audio en 3 dispositivos diferentes. Era la pieza final, la joya de la corona de mi colección de pruebas. La mentira ahora tenía un precio y una voz. Al día siguiente, jueves, envié todo el paquete de evidencia a la doctora Luján a través de un servicio de mensajería seguro. El pendrive encriptado, una copia del archivo de audio y una nota detallando la conversación que acababa de grabar. Su respuesta llegó 1 hora después, un correo electrónico con una sola línea. «Tenemos todo lo que necesitamos. La notificación se envía mañana a primera hora. Prepárese, señora Herrera». Pasé el resto del día en una calma extraña y tensa. Observaba a Pablo y Natalia mientras finalizaban los preparativos para su fiesta. Hablaban de canapés, de listas de invitados, de la música que pondrían. Estaban construyendo el escenario de su triunfo social, sin saber que en realidad estaban montando el tribunal para su propio juicio público. Cada detalle que planeaban era un clavo más en su propio ataúd. El viernes a las 9 de la mañana, el timbre sonó. Yo estaba en la cocina, preparando un té,
y vi a través de la ventana a un mensajero con un sobre grande y rígido. Natalia, que estaba en la sala, abrió la puerta con una sonrisa. «Debe ser el vino para la fiesta», dijo. Pero el mensajero pidió específicamente por Pablo Herrera y le exigió una firma. Pablo se acercó, intrigado, y firmó el acuse de recibo. Se quedó mirando el sobre con el membrete de un bufete de abogados. Su curiosidad se transformó lentamente en aprensión. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el contenido pudiera morderle. Natalia se acercó a él, impaciente. «¿Qué es, cariño? ¿Algún problema con el trabajo?» Él no respondió. Simplemente sacó el documento y empezó a leer. Observé la escena desde el umbral de la cocina, mi taza de té calentando mis manos. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Pablo. Sus ojos recorrían las líneas de texto legal, frías e implacables. Era la notificación extrajudicial redactada por la doctora Luján, un documento que, en un lenguaje brutalmente claro, revocaba formalmente la procuración que yo le había otorgado, citando explícitamente abuso de confianza, fraude continuado y malversación de activos. Vi su mano temblar ligeramente. Natalia le arrebató el papel y sus ojos se abrieron con incredulidad y furia. El primer disparo de la guerra había sido efectuado y había dado directamente en el blanco. El silencio en la sala era denso, cargado de la comprensión de que su mundo perfecto acababa de empezar a desmoronarse. Se giraron para mirarme al mismo tiempo. En sus rostros ya no había condescendencia, sino una mezcla de shock y acusación. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Pablo, su voz un susurro ronco, como si las palabras le rasparan la garganta. Sostuvo el papel en el aire, una bandera blanca de su derrota inicial. Natalia me fulminó con la mirada, su rostro una máscara de odio. «Tú hiciste esto», siseó. «¿Cómo te atreviste?». Me mantuve en silencio, tomando un sorbo de mi té. Dejé que mi calma fuera mi respuesta. Dejé que su pánico creciera en el vacío de mi silencio. No sabían que esa notificación era solo la punta del iceberg. No tenían idea de los extractos bancarios, de los correos, de la grabación. Creían que esto era un contraataque desesperado, no el primer movimiento calculado de una ofensiva total. Ellos esperaban que yo me derrumbara, que negara, que llorara, pero la mujer que habría hecho eso ya no existía. En su lugar, había una acreedora a punto de cobrar una deuda muy antigua. Tras unos minutos de un tenso silencio, en el que intercambiaron miradas frenéticas, Natalia tomó una decisión. Su arrogancia era más fuerte que su miedo. «No importa», dijo con una confianza forzada, enderezándose. «La fiesta sigue en pie. No vamos a dejar que esta rabieta senil nos arruine nada». Decidieron seguir adelante, para salvar las apariencias, para demostrar que seguían al mando. No entendían que no estaban salvando nada, estaban simplemente asegurándose de que su humillación no fuera privada, sino un espectáculo público. Mañana, su fiesta de bienvenida se convertiría en mi fiesta de restitución, y todos sus amigos estarían allí para presenciarlo. La puerta de la cocina se cerró detrás de mí con un suave clic, pero el silencio que dejé en la sala era más ruidoso que cualquier portazo. Me quedé inmóvil, escuchando. Primero, un silencio tenso, cargado de incredulidad. Luego, el susurro sibilante de Natalia, agudo y venenoso. No pude oír las palabras exactas, pero el tono era inconfundible. Una mezcla de furia y pánico. Escuché el sonido de Pablo pasándose la mano por el pelo. Un gesto nervioso que conozco desde que era un niño y rompía algo valioso. Su respiración era agitada, la de un hombre atrapado. Creían que la notificación era mi única carta, un último y patético intento de una anciana por aferrarse a su pasado. No podían concebir que fuera solo el primer movimiento en un tablero de ajedrez que yo ya veía completo. Su arrogancia era su talón de Aquiles, y yo estaba a punto de apuntar mi flecha directamente allí. Decidieron ignorarme, una táctica que habían perfeccionado con el tiempo. Mientras ellos cuchicheaban en la sala, yo me dediqué a una tarea simple y metódica: trasplantar mis violetas africanas. Con una calma que sabía que los desquiciaría, moví la tierra, podé las hojas secas y limpié cada maceta con un paño húmedo. Cada gesto era deliberado, sereno,
Podía sentir sus miradas sobre mí desde el umbral. Esperaban lágrimas, gritos, una confrontación. Les di orden, crecimiento y silencio. Mi tranquilidad era una anomalía en la crisis que acababa de desatar. Un mensaje silencioso que no podían descifrar. ¿Estaba loca? ¿Era senil, como le habían dicho a los vecinos? ¿O era algo mucho más peligroso? La incertidumbre era un veneno que yo misma les estaba administrando, gota a gota, con cada hoja que limpiaba. Su poder se basaba en mi previsibilidad, y yo acababa de volverme impredecible. Finalmente, Pablo se acercó solo, su rostro una máscara de dolor ensayado. Se detuvo junto a mi mesa de trabajo, el olor de su costosa colonia invadiendo el aroma terroso de mis plantas. «Mamá, ¿por qué nos haces esto?», preguntó, su voz cargada con el tono de un hijo herido que yo conocía también. «Somos tu familia, después de todo lo que hemos hecho para cuidarte». No levanté la vista de mis violetas. Terminé de asentar la última planta en su nueva maceta antes de mirarlo directamente a los ojos. Mi voz, cuando hablé, fue tan nivelada como un balance contable. «Precisamente porque son mi familia les di mi confianza. Ustedes la vendieron a un precio muy bajo. Yo solo estoy cobrando la factura». No había ira en mis palabras, solo el peso inmutable de un hecho consumado. La sorpresa en su rostro fue mi primera pequeña victoria. Esperaba una madre, encontró a una acreedora. Al ver que su encanto no funcionaba, Natalia se deslizó a su lado como una sombra, su mano protectora sobre su vientre. Su enfoque fue diferente, más afilado. «Isabel, creo que toda esta situación te está confundiendo», dijo con una dulzura empalagosa que no ocultaba la amenaza. «Tal vez necesites un ambiente más tranquilo, un lugar donde puedan cuidarte de verdad». La mención de «un lugar» flotó en el aire, evocando la imagen del folleto de Villa Serenidad. Era un recordatorio sutil de su carta de triunfo, la amenaza de declararme incompetente. Me miró fijamente, esperando una reacción, una señal de miedo que le confirmara que todavía tenía el control. Era una jugada audaz, pero llegaba demasiado tarde. No sabía que yo ya tenía en mi poder la prueba de que su preocupación era una farsa calculada. Su amenaza, en lugar de asustarme, simplemente añadió otro cargo a su cuenta pendiente. No le di la satisfacción de una respuesta. Sostuve su mirada por un largo segundo, dejando que mi silencio hablara por mí. En mis ojos no había miedo, sino una calma gélida que pareció desconcertarla. Luego, lentamente, me levanté, limpié la tierra de mis manos en mi delantal y caminé hacia mi habitación sin decir una palabra más. Mi retirada no fue una derrota, fue un movimiento estratégico. Los dejé solos en la cocina, rodeados por el silencio y sus propias dudas crecientes. ¿Qué sabía yo? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Al negarles la confrontación que anhelaban, los obligué a marinar en su propia ansiedad. La guerra psicológica había comenzado, y yo acababa de ganar la primera batalla sin disparar un solo tiro. El poder ya no residía en quien gritaba más fuerte, sino en quien guardaba las mejores cartas. Y mi mano era imbatible. Las siguientes 24 horas transcurrieron en una atmósfera surrealista. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Ellos supervisaban la llegada de los camareros, la instalación de las luces y la disposición de las flores para la fiesta. Todo con una sonrisa tensa y movimientos bruscos. Hablaban conmigo en monosílabos, con una cortesía forzada, que era más insultante que su anterior desdén. Yo, por mi parte, me movía por la casa como una observadora neutral, leyendo en mi sillón mientras ellos colgaban guirnaldas, tomando una taza de té mientras probaban el sistema de sonido. Observaba cada detalle de los preparativos para su gran celebración, sabiendo que cada copa de champán, cada canapé, estaba siendo dispuesto sobre el escenario de su propia humillación. El aire olía a lirios y a desastre inminente. Era la calma más tensa que jamás había experimentado. Esa noche, mientras el murmullo de sus preparativos de última hora se filtraba bajo mi puerta, mi teléfono desechable vibró. Era un mensaje de texto de un número desconocido, pero sabía exactamente quién era. El mensaje era corto y críptico, como habíamos acordado con la doctora Luján. «El paquete para mañana está confirmado.
Entrega a las 20:30 en punto. No acepte imitaciones, sonreí. El paquete era el oficial de justicia y el cerrajero. La hora era justo después de mi planeado discurso. Era la confirmación de que todas las piezas estaban en su lugar. Apagué el teléfono y lo guardé. Sentí una profunda sensación de paz. No estaba sola en esto. Tenía un equipo, un plan y una certeza férrea. Ellos tenían una fiesta. Yo tenía una estrategia. Mañana por la noche veríamos cuál de las dos era más fuerte. Antes de dormir, abrí el viejo baúl al pie de mi cama. Dentro, debajo de mantas de lana, había un álbum de fotos de cuero. Lo abrí en la primera página. Una foto en blanco y negro de mi esposo y yo, veinteañeros, parados en el terreno baldío donde un día se construiría esta casa. Él sostenía los planos. Yo lo abrazaba por la cintura. Ambos sonreíamos a la cámara, llenos de una esperanza que parecía infinita. Recorrí con mis dedos su rostro sonriente. Estaba luchando por esa memoria, por el sudor y los sueños que habíamos invertido en cada ladrillo de ese hogar. No era solo una propiedad, era el archivo físico de nuestra vida juntos. Cerré el álbum con cuidado. La nostalgia no me debilitó. Al contrario, solidificó mi resolución. Mañana no solo recuperaría mi casa, recuperaría mi historia. La mañana de 17 la fiesta amaneció brillante y fría. Mientras Pablo y Natalia corrían de un lado a otro, ladrando órdenes a los proveedores, yo me tomé mi tiempo. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general vistiendo su uniforme para la batalla decisiva. Un vestido de seda de color azul cobalto, un color que siempre me había hecho sentir poderosa, y el collar de perlas que mi esposo me regaló en nuestro 20º aniversario. Cuando bajé, Natalia me barrió con la mirada, una ceja arqueada con sarcasmo. «Vaya, Isabel, qué elegante», dijo. «¿Esperas a alguien importante?» Me serví una taza de café, sin mirarla directamente. «Sí», respondí con calma, dejando que la palabra flotara en el aire. «Me he visto para una ocasión que llevo mucho tiempo esperando. Una celebración de cuentas claras». Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. La semilla de la duda estaba empezando a germinar. A las 7 de la tarde, los primeros invitados comenzaron a llegar. Me paré junto a la ventana del salón, observando cómo los amigos de Pablo y Natalia subían por el camino de entrada, riendo, llevando botellas de vino y regalos. Eran el público perfecto, la gente ante la cual mi hijo y mi nuera habían construido su fachada de éxito y piedad filial. Pablo los recibía en la puerta con un abrazo. Natalia sonreía y aceptaba cumplidos sobre su hermoso nuevo hogar. Jugaban sus papeles a la perfección, ajenos a que eran los protagonistas de una tragedia que estaba a punto de comenzar. Yo no era una simple espectadora. Era la directora de la obra. Habían elegido el escenario, los actores y el vestuario. Pero el guión era mío. Y el tercer acto estaba a punto de empezar. A las 8 de la noche, la casa vibraba con una energía falsa. Unas 30 personas, amigos y socios de Pablo, llenaban mi sala de estar, sus risas rebotando en las paredes recién pintadas. Sostenían copas de champán, elogiando la decoración y la valentía de mi hijo y mi nuera por haberme acogido. Natalia, radiante en 1900, un vestido de seda color esmeralda, se movía entre los grupos, aceptando halagos y caricias en su vientre, la perfecta imagen de la maternidad abnegada. Pablo, con su reloj de marca brillando bajo las luces, interpretaba el papel del hijo devoto, contando anécdotas sobre mi supuesta fragilidad. Yo observaba todo desde mi sillón, una reina exiliada en su propio palacio. Nadie se me acercaba. Era un fantasma en su fiesta de coronación, y ellos no sabían que yo era quien sostenía el hacha sobre él. Verdugo. Llegó el momento del brindis. Pablo levantó su copa, haciendo tintinear un cuchillo contra el cristal para llamar la atención. El murmullo de las conversaciones se apagó. Se paró en el centro de la sala, al lado de una Natalia sonriente, y comenzó su discurso. Sus palabras eran un tejido de mentiras sentimentales. Habló del círculo de la vida, de cómo los hijos deben cuidar a los padres que una vez los cuidaron. Habló de honor, de deber familiar y del inmenso privilegio de poder devolverme un poco de todo lo que yo le había dado. Mencionó mi delicado estado,
con una falsa solemnidad que provocó miradas de compasión en mi dirección. La sala estalló en un aplauso conmovido. Varios invitados se secaron una lágrima furtiva. Yo me quedé inmóvil, mi rostro una máscara de serenidad. Estaba presenciando la mejor actuación de su vida, y sería la última. Cuando los aplausos se extinguieron, me levanté lentamente. Sostenía mi propia copa, no de champán, sino de agua. El movimiento fue suficiente para que el silencio se mantuviera. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Pablo y Natalia me miraron con una mezcla de sorpresa y condescendencia, esperando unas palabras de agradecimiento que solidificaran su farsa. «Me gustaría decir algo», anuncié, mi voz clara y firme, sin el temblor que ellos esperaban. Caminé unos pasos hacia el centro de la sala, posicionándome bajo la luz principal. Sentí el peso de 30 pares de ojos sobre mí. No era una anciana pidiendo atención. Era una contadora a punto de presentar su auditoría final. La atmósfera cambió sutilmente, una corriente de tensión eléctrica reemplazando la calidez del champán. La función estaba a punto de comenzar. «Quiero agradecerles a todos por venir», empecé, mi voz resonando en la quietud. «Es maravilloso ver a tantos amigos aquí para celebrar el éxito de Pablo y Natalia». Hice una pausa, mirándolos directamente. «Un éxito financiado, en su totalidad, por mi fondo de jubilación». La frase cayó en la sala como una piedra en un estanque. Hubo algunas risas nerviosas y confundidas. Luego un silencio incómodo. Vi a Pablo palidecer, su sonrisa congelada en una mueca. Natalia dio un paso instintivo hacia atrás, su mano protectora sobre su vientre. No entendían lo que estaba pasando, pero el miedo, un miedo frío y primordial, comenzaba a asomar en sus ojos. La primera grieta en su fachada perfecta acababa de aparecer, y yo estaba a punto de hacerla añicos. Con un gesto sutil, le di una señal a Leo, mi nieto, que estaba discretamente cerca de una mesa auxiliar. Había llegado con su madre y se había mantenido al margen. Con la misma discreción, encendió un pequeño proyector que habíamos instalado esa tarde. Un rectángulo de luz blanca apareció en la pared beige, justo encima del sofá donde Natalia había anunciado su conquista semanas atrás. La atención de todos se desvió de mí hacia la pared, sus rostros una mezcla de curiosidad y aprensión. Pablo me miró, su boca ligeramente abierta, una pregunta sin voz en sus labios. Natalia lo tomó del brazo, sus nudillos blancos. El aire se espesó. Ya no era una fiesta. Se había convertido en un tribunal, y yo era la fiscal, la jueza y el jurado. La primera imagen que apareció en la pared fue una copia digital de alta resolución del cheque de $25.000 que le había dado a Pablo en 2018. La firma era claramente la mía, su nombre nítido en el campo del beneficiario. Dije, mi voz cortando el silencio, fue el capital inicial para su prometedor negocio de importaciones. Un préstamo de confianza, sin papeles, porque como él mismo me dijo, la confianza es lo único que importa. Dejé que la imagen y mis palabras se asentaran. Escuché un murmullo ahogado entre los invitados. Algunos, que conocían las dificultades financieras de Pablo, empezaron a conectar los puntos. La historia del hijo exitoso que cuidaba de su madre comenzaba a desmoronarse bajo la cruda luz del proyector. La imagen cambió. Ahora, la pared mostraba una serie de extractos bancarios de mi cuenta personal de los últimos 6 meses. Con un puntero láser que saqué de mi bolsillo, señalé una columna de transferencias recurrentes a la cuenta de Pablo, cada una destacada en un círculo rojo brillante. Y estas, continué con la misma calma metódica, son las cuotas mensuales con las que han financiado su estilo de vida. Un total de $18.500, catalogados como apoyo familiar. Mi dinero financiando mi propia expulsión. El silencio en la sala era ahora absoluto, pesado, sofocante. La gente ya no susurraba. Se miraban unos a otros, sus rostros una mezcla de shock y vergüenza por haber sido cómplices, aunque fuera por ignorancia, de aquella farsa. Mientras el impacto de las cifras se asentaba, coloqué un pequeño altavoz Bluetooth sobre la mesa de centro. Conecté mi teléfono con un movimiento deliberado. El suave sonido de la conexión llenó la sala. Natalia me miró con los ojos desorbitados. Su rostro, del color de la cera, sabía exactamente lo que venía.
Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un pánico puro y desnudo. Intentó decir algo, un balbuceo ininteligible, pero la voz que llenó la sala no fue la suya en ese momento, sino la de una grabación. Era su propia voz, clara, soberbia y absolutamente condenatoria. La trampa final se había cerrado sobre ella, y todos sus amigos estaban allí para escuchar el chasquido. «No, no, el apartamento ya no está en venta, querida», resonó la voz grabada de Natalia por toda la sala. «Decidimos no vender. De hecho, lo estamos alquilando por nuestra cuenta. Son $2,200 al mes. Ya sabes, un ingreso extra excelente mientras vivimos con mi suegra para cuidarla en esta etapa tan difícil para ella». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La contradicción entre la mártir que se presentaba en público y la calculadora oportunista de la grabación era brutal. Vi a una de sus mejores amigas cubrirse la boca con la mano, horrorizada. La humillación de Natalia fue instantánea y total. Su mentira, su narrativa entera, se había pulverizado en 30 segundos de audio. Apagué el altavoz y el proyector. La oscuridad momentánea pareció aliviar la tensión, pero fue una ilusión. Avancé hacia el centro de la habitación, ahora un espacio vacío, ya que los invitados se habían replegado contra las paredes, como si temieran contagiarse. Saqué 2 documentos de la manga de mi vestido. Sostuve el primero en alto. La procuración que firmé hace 2 años. «Este documento, Pablo», dije mirándolo fijamente a los ojos, «fue tu mayor error. Creíste que era tu arma». Luego levanté el segundo papel, la notificación de revocación enviada por mi abogada. «¿Y este?», continué, mi voz inquebrantable, «es el mío», enmendándolo. Su rostro se descompuso. La comprensión de que había sido superado en su propio juego lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. Fue entonces cuando Pablo encontró su voz, una voz temblorosa y desesperada. «Mamá, ¿por qué nos haces esto?», suplicó, extendiendo una mano hacia mí. «Somos tu familia». La ironía de sus palabras era casi poética. Lo miré, no con la ira que él esperaba, sino con una claridad fría y definitiva. «Precisamente porque son mi familia les di mi confianza. Ustedes la vendieron a un precio muy bajo». Hice una pausa, dejando que cada palabra cayera como una sentencia. «Yo solo estoy cobrando la factura». En ese preciso instante, el timbre de la puerta sonó, agudo y autoritario, un sonido que anunciaba que el tiempo de las palabras había terminado y el tiempo de las consecuencias había comenzado. «Abran, por favor», dije con calma, sin apartar la mirada de mi hijo. «Es para mí». Un invitado, ansioso por escapar, se apresuró a abrir la puerta. En el umbral se recortaba la figura de la doctora Sofía Luján, vestida con un traje impecable. A su lado, un oficial de justicia con un portapapeles y un hombre corpulento con una caja de herramientas, el cerrajero. Entraron en la sala con una eficiencia silenciosa, su presencia profesional cortando la atmósfera cargada de drama familiar. Los invitados comenzaron a dispersarse rápidamente, murmurando excusas, huyendo de la escena como si la casa estuviera en llamas. La fiesta había terminado oficialmente. El desalojo estaba por comenzar. La doctora Luján se acercó a Pablo y Natalia, que estaban paralizados, como estatuas de sal. Con un gesto preciso, les entregó un documento oficial. «Señor Pablo Herrera». «Señora Natalia Ríos», dijo, su voz resonando con autoridad legal. «Esta es una orden de desalojo por ocupación indebida de la propiedad. Tienen exactamente 48 horas para retirar sus pertenencias y desalojar el inmueble». La palabra «desalojar» pareció golpear a Natalia físicamente. Se tambaleó y Pablo tuvo que sostenerla. Sus rostros reflejaban una incredulidad total. Habían pasado de ser los anfitriones de una fiesta de inauguración a ser ocupantes ilegales en menos de 10 minutos. La primera consecuencia, la pérdida de mi hogar, era ahora un hecho legal e inminente. Pero mi abogada no había terminado. Mientras ellos miraban el papel con ojos vacíos, ella continuó, su tono tan implacable como un bisturí. «Adicionalmente, les informo que todas las tarjetas de crédito y extensiones asociadas a las cuentas bancarias de la señora Isabel Herrera fueron canceladas esta mañana a las 9 en punto». Vi la mano de Natalia volar instintivamente hacia su costoso bolso. Su
principal fuente de ingresos, el grifo abierto de mi dinero, acababa de cerrarse para siempre. Cualquier cargo intentado a partir de esa hora será considerado fraudulento y estará sujeto a acciones legales. La segunda consecuencia, el corte de su flujo de caja, los dejaba financieramente varados, expuestos y sin recursos. Finalmente, la doctora Luján extendió una mano abierta hacia Pablo. Por último, en nombre de mi clienta, exijo la devolución inmediata de las llaves del vehículo Mercedes-Benz, placa GHF 7C34, propiedad legal de la señora Herrera. Fue el golpe de gracia. Pablo me miró, una última súplica en sus ojos. No encontré nada en los míos para ofrecerle. Con la cabeza gacha, humillado frente a los pocos que quedaban, metió la mano en el bolsillo de su pantalón de diseñador. Sacó el llavero. El costoso reloj en su muñeca parecía una burla cruel. Dejó caer las llaves en la palma extendida de la abogada. El sonido metálico y definitivo fue la música de mi restitución. La tercera consecuencia, la pérdida de su símbolo de estatus, completaba su caída. Los últimos invitados se escabulleron por la puerta. La sala, que minutos antes rebosaba de risas y música, quedó en un silencio desolador, llena de copas a medio beber y platos de comida intacta. Pablo sostenía a una Natalia sollozante, ambos despojados de su arrogancia, de su público y de su futuro planeado. El cerrajero comenzó a trabajar en la cerradura de la puerta principal. El zumbido del taladro eléctrico era el único sonido, un ruido industrial y definitivo que borraba su presencia de mi hogar. Yo me quedé allí, en medio de los restos de su fiesta fallida, no con una sensación de triunfo exultante, sino con la tranquila y profunda satisfacción de un libro de contabilidad perfectamente balanceado. La cuenta estaba saldada. La deuda, finalmente, había sido cobrada. Cuando el cerrajero terminó, me entregó un juego de llaves nuevas. Se sentían pesadas y frías en mi palma. Un peso real y tangible que representaba el control recuperado. El zumbido de sus herramientas fue reemplazado por un silencio profundo, un vacío que no era de soledad, sino de pureza. La casa, llena de los restos de una fiesta que nunca debió ser, olía a vino derramado y a victoria. Caminé por la sala, observando las copas a medio beber y los canapés abandonados sobre las servilletas. No sentía euforia, sino una calma glacial, la misma que sentía al cerrar un balance anual perfectamente cuadrado. Cada objeto fuera de lugar era un recordatorio de la tormenta que acababa de pasar, pero el silencio que lo envolvía todo era la promesa de la paz que había ganado. La puerta principal, con su cerradura nueva y brillante, ya no era una entrada para mis enemigos, era una fortaleza. Las siguientes 48 horas fueron un ballet silencioso y humillante para ellos. La doctora Luján, con una eficiencia implacable, envió a un supervisor de una empresa de mudanzas para inventariar cada objeto que sacaban. No hubo gritos ni discusiones. Pablo y Natalia empacaron sus pertenencias en cajas de cartón con una lentitud resignada, evitando mi mirada a toda costa. Vi cómo desmontaban la cuna que habían instalado en mi dormitorio, cómo doblaban la ropa de maternidad de $1,200. No eran los conquistadores que habían llegado semanas atrás, sino dos refugiados expulsados de un paraíso que nunca fue suyo. Cuando la última caja fue cargada en su auto, Pablo se detuvo en el umbral por un instante, como si quisiera decir algo. Pero no había palabras. Cerré la puerta suavemente detrás de ellos. El sonido del cerrojo nuevo encajando en su lugar fue la puntuación final de su historia en mi casa. Los siguientes 6 meses, la comunicación se canalizó exclusivamente a través de nuestros abogados. Cada interacción era un documento formal, un correo electrónico con membrete legal. Recibía informes detallados sobre la liquidación de las deudas que habían contraído a mi nombre y el plan de pago forzoso para los $25,000 que Pablo me debía. La doctora Luján actuó como un cortafuegos, interceptando cada intento de contacto emocional, cada carta lastimera que enviaban. Me protegió de su arrepentimiento fabricado y de su manipulación tardía. Este período de silencio legal no fue un castigo, fue una cuarentena necesaria. Me permitió sanar sin la toxicidad de su presencia, reconstruyendo mis defensas no con ladrillos,
sino con cláusulas legales y límites infranqueables. El dinero, esa herramienta que usaron para destruirme, se convirtió en el lenguaje impersonal y justo de mi restitución. Cuando sonó el teléfono una mañana de otoño, 6 meses después, reconocí el número de Pablo. Su voz era diferente, despojada de la arrogancia y teñida de una fatiga que sonaba genuina. Quería verme, quería presentarme a su hijo, mi nieto, que había nacido hacía 2 meses. Escuché su petición sin interrumpir. El viejo instinto maternal, esa vena de compasión que casi me cuesta todo, susurró en mi interior. Pero la contadora, la estratega, fue más fuerte. «Puedes venir el primer sábado de cada mes, a las 4 de la tarde», le dije, mi voz serena y firme. «La visita durará 1 hora y se llevará a cabo en la sala de estar. No hablaremos de dinero ni del pasado. Esas son mis condiciones». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. «Gracias, mamá», dijo finalmente. No era gratitud, era aceptación. Había entendido que el poder había cambiado de manos para siempre. Su primera visita fue un ejercicio de contención. Llegaron puntuales, Pablo cargando al bebé, Natalia unos pasos detrás, su mirada fija en el suelo. Se sentaron en el borde del sofá, el mismo desde el cual habían proclamado su conquista, pero ahora parecían intrusos en un país extranjero. El bebé era hermoso, un pequeño ser ajeno al drama que lo había precedido. Lo sostuve en mis brazos por un momento, sintiendo su calor, y luego se lo devolví a su padre. La conversación fue un campo minado de temas seguros: el clima, el peso del niño, el tráfico. Cada vez que la charla se desviaba hacia algo personal o financiero, yo la redirigía con una pregunta neutral. A las 5 en punto, me levanté. «La hora ha terminado», dije amablemente. «Fue un placer conocer a mi nieto». Se fueron en silencio, dejando tras de sí un vacío que, por primera vez, no me dolió. En las semanas siguientes, me dediqué a purgar la casa de sus fantasmas. Contraté a un equipo de pintores, hombres mayores y respetuosos que escuchaban mis instrucciones con atención. El beige insípido, el color de mi rendición, fue cubierto con capas de una imprimación blanca y purificadora. Para mi dormitorio, el epicentro de su intento de borradura, elegí un verde salvia, un color que evocaba calma y crecimiento. Observé cómo los rodillos transformaban las paredes, borrando no solo un color, sino una memoria de humillación. Cada pincelada era un acto de reafirmación. Cambié las cortinas, reorganicé los muebles y llené el espacio con el aroma de lavanda y eucalipto. La casa volvió a respirar a mi ritmo. Ya no era una escena del crimen. Era mi santuario, restaurado y consagrado a mi propia paz. Mi rutina se transformó. Las mañanas ya no comenzaban con el sonido de sus pasos sobre mi cabeza, sino con el canto de los pájaros en el jardín. Redescubrí el placer de los pequeños rituales. Tomar mi café en el porche, leer el periódico de principio a fin, cuidar de mis violetas africanas sin que nadie me interrumpiera. El silencio de la casa ya no era una amenaza, una señal de que estaban conspirando a mis espaldas. Ahora era un lienzo en blanco sobre el cual yo pintaba mis días. Las tardes las pasaba en mi estudio, organizando mis finanzas no por miedo, sino por placer. La contabilidad, que había sido mi profesión, se convirtió en mi pasatiempo, un ejercicio de orden y control que me recordaba constantemente mi propia competencia y fortaleza. Mi vida, que había sido secuestrada, me fue devuelta, más rica y más conscientemente vivida. Clara vino a tomar el té un martes por la tarde. Se sentó en mi sofá favorito, ahora retapizado en un terciopelo azul profundo, y miró a su alrededor con una sonrisa de aprobación. «Esta casa vuelve a ser tú, Isabel», dijo, tomando un sorbo de su taza. No hablamos del juicio público en la fiesta. No era necesario. El tema había sido zanjado. En su lugar, desplegamos un mapa de Italia sobre la mesa de centro. Trazamos una ruta con los dedos, desde los canales de Venecia hasta los campos de girasoles de la Toscana. El viaje que Natalia me había robado ya no era un sueño perdido, sino un plan concreto. «En primavera», le dije, sintiendo una oleada de anticipación genuina, «tú y yo nos lo hemos ganado. La amistad, la lealtad y los sueños compartidos eran los verdaderos activos que ninguna procuración fraudulenta podía tocar.
3 meses después de la fiesta, en una tarde soleada, mi nieto Leo vino a visitarme. A diferencia de sus padres, él venía solo, en su bicicleta, no por obligación, sino por un genuino afecto. Nos sentamos en mi estudio, en mi dormitorio restaurado, la luz del sol bañando las paredes de color verde salvia. Abrí una hoja de cálculo en mi vieja laptop, la misma que había usado para descubrir la traición de su tío. «Mira, Leo», le dije, «así es como funciona el interés compuesto. Si empiezas a ahorrar ahora para la universidad, aunque sea poco, el tiempo se convertirá en tu mejor aliado». Sus ojos, brillantes de inteligencia, siguieron mis dedos mientras le explicaba las fórmulas. No le estaba enseñando solo matemáticas, le estaba enseñando independencia, la herramienta más poderosa para protegerse del mundo. Él me miró, su expresión seria para un chico de 16 años. «Abuela, lo que hiciste fue increíble», dijo en voz baja. Puse mi mano sobre la suya, que descansaba sobre el teclado. «Lo que hice fue necesario, Leo, y quiero que aprendas algo de todo esto». Me incliné un poco más cerca, asegurándome de que entendiera el peso de mis palabras. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejes que nadie firme tus cuentas, ni por amor, ni por confianza. El verdadero poder no es tener dinero, es tener el control absoluto de tu propia firma». Él asintió lentamente, asimilando el consejo no como una advertencia, sino como un principio fundamental. Le estaba entregando la llave no de mi casa, sino de su propio futuro, una llave forjada en la experiencia y el dolor. Mientras lo observaba experimentar con las celdas de la hoja de cálculo, proyectando sus ahorros a lo largo de los años, sentí una paz profunda. El legado que Pablo y Natalia habían intentado arrebatarme era material, una casa de 180 metros cuadrados, una cuenta bancaria. Creían que mi valor residía en mis activos, pero mi verdadero legado, el que estaba construyendo en ese momento con mi nieto, era intangible. Era la sabiduría de una vida, la resiliencia forjada en la traición y la comprensión de que la autosuficiencia es la única herencia que nadie puede robar. Ellos me habían visto como un problema a gestionar, una anciana confundida cuyo patrimonio debía ser transicionado. No vieron a la contadora que recordaba cada decimal, ni a la estratega que podía convertir sus propias herramientas en armas. Miré por la ventana hacia mi jardín, donde las primeras flores de la primavera comenzaban a brotar. El silencio de la casa era absoluto, roto solo por el suave tecleo de Leo. En ese sonido, reconocí el eco de mi propia vida, una vida de orden, precisión y consecuencias. Habían intentado silenciarme, romper mi conexión con el mundo, creyendo que mi voz era mi única arma. Pero se equivocaron. Me quitaron la voz, así que aprendí a hablar con números. Y los números tienen una cualidad maravillosa. No mienten, no manipulan y sobre todo, siempre, siempre cobran la cuenta.